A continuar con las respectivas leyes que sustentan a la teoría cinético-molecular. En este caso vamos a ir con la ley de Gay-Lussac. La temperatura y la presión de cierta cantidad de un gas ideal, sin que haya variaciones en el volumen. Recuerden que en las leyes pasadas nosotros estábamos hablando de la ley de Boyle y la ley de Charles. En la ley de Boyle me relacionaba las variables presión-volumen y en la ley de Charles me relacionaba las variables temperatura-volumen. En este caso es la temperatura y presión, ¿ya? Entonces recuerden de que cada ley me dice a mí como una condición que se cumple obligatoriamente en todas para poder demostrar de que estas leyes son así. En este caso, la ley o, o más bien la relación entre estas variables me dice que la temperatura es directamente proporcional a la presión de un gas. Quiere decir que si la temperatura aumenta, la presión aumenta también. En este sentido, podemos nosotros con este dibujo poder explicarlo, donde me dice que en un recipiente inicial, pues la presión inicial y pues la temperatura 1 se están dando normalmente. Pero ¿qué sucede cuando la temperatura aumenta? La presión aumenta también, ¿ya? Y pues en el sentido contrario también. ¿Cómo así en el sentido contrario? Si la temperatura disminuye, obviamente la presión también disminuye, ¿ya? En este sentido, chicos, ejercicios isotérmicos nosotros tenemos de que la temperatura o la relación temperatura con la presión pues siempre va a ser exponencial. ¿Cómo así exponencial? Si disminuye una, disminuye la otra y así sucesivamente. Cuando aumenta una, la otra aumenta también. Aquí vemos la gráfica que me está representando esta condición, ¿ya? A mayor temperatura, mayor presión, ¿ya? En este caso lo represento con una línea recta porque es como lo normal, ¿ya? Es una línea que me representa la proporcionalidad directa que hay entre estas dos variables. Isotérmico, tenemos de que la ley me está cumpliendo unos protocolos y pues para yo conocer esos protocolos que se implementan o más bien las fórmulas matemáticas, debo conocer muy bien las unidades que se están trabajando. En este caso las unidades eh, son en temperatura, al igual que en la ley de Charles, en los grados Celsius y los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Y pues en presión, así mismo como en la ley de Boyle, que son los milímetros de mercurio, atmósfera y pascales. En este sentido, la fórmula que a mí me va a sustentar o que vamos a trabajar es esta. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, donde cada una de estas variables se puede decir de qué significan lo siguiente. P1 presión inicial, T1 temperatura inicial, P2 presión final y T2 temperatura final. Ejercicios. Recuerden que esta parte es muy práctica, es mucha práctica y pues en estas tres leyes que estamos trabajando, chicos, es importante conocer primero el despeje de ecuaciones y del mismo modo también el uso de la calculadora. El primer ejercicio dice, una muestra de oxígeno presenta una presión de 3.2 atmósferas a 36 grados Celsius. ¿Cuál sería la presión final del oxígeno a 25 grados Celsius si el volumen permanece constante? Recuerden que en cada uno de los ejercicios yo necesito sacar mis datos. Temperatura 1, que en este caso son 36 grados Celsius. Presión 1, que en este caso son 3.2 atmósferas. Temperatura 2, que son los 25 grados Celsius, que me están diciendo ahí cuando ya me están relacionando la presión final. Y pues la presión final es mi incógnita. Luego que yo saco mis datos, recuerden que necesito establecer mi fórmula guía de la cual voy a despejar. Como presión 2 se encuentra en este sentido, es presión 2, temperatura 2. Recuerden que temperatura 2 la necesito arrojar hacia el otro lado, de tal modo que presión 2 me quede solo. Como T2 en la fórmula está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Recuerden la condición. Si está en una operación matemática de un lado, al otro lado pasa con su opuesto. Y pues la fórmula me queda despejada de esta manera.
Cuando ya tengo la fórmula despejada, pues yo la reemplazo para poder facilitar mis procesos, cancelo las unidades, que en este caso son grados Celsius, y pues al realizar la operación, el resultado me queda en atmósfera. ¿Cómo yo demuestro de que este resultado es correcto, chicos? Me están diciendo que la temperatura inicial fueron 36 grados Celsius, ¿cierto? Y la temperatura 2 me están diciendo que son 25 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura disminuyó, ¿ya? Ahora, la presión 1 está en 3.2. Para yo decir que la ley se cumple en este caso, la presión 2 debe ser menor a esa. ¿Por qué razón? Porque la ley dice que a mayor temperatura, mayor presión. Y en este caso, a menor temperatura, menor es la presión. Entonces, por procesos matemáticos a mí me demuestra de que la presión 2 se está cumpliendo y pues cumple la ley de Gay-Lussac en este caso. Entonces digo que el ejercicio está bien. En este caso, el ejemplo dice, calcular la temperatura inicial de un gas al elevarle su presión a 5.1 atmósfera y su temperatura final está dada en 540 grados Kelvin. Su presión original es de 3.8 atmósferas. Recuerden de que cuando ya a mí me plantean el ejercicio, yo necesito sacar mis datos. Temperatura 1, presión 1, que en este caso, recuerden que la temperatura es mi incógnita porque me la están preguntando acá. Calcular la temperatura inicial. Tengo que a presión 1 son 3.8 atmósferas porque me dicen que la presión original es 3.8 atmósferas. Temperatura 2, que son los 540 grados Kelvin. Y pues la presión 2, que son los 5.1 atmósferas. Hay que tener cuidado a veces porque los datos no se van a presentar en un orden específico, sino que también van a estar dispersos por todo el enunciado. Cuando ya tengo mis datos, pues obviamente, chicos, planteo mi fórmula y pues de mi fórmula comienzo a despejar mi incógnita, en este caso T1. Como T1 está dividiendo de un lado, al otro lado pasa a multiplicar por P2. Y pues como necesito tener a T1 libre, pues aquí se van a hacer diferentes pasos. Me lo voy a resumir porque aquí no lo van a ver proyectado, pero se los explico en corto para que lo vayan entendiendo. T1, como está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar por P2. Y P2, como está multiplicando, pasa donde está T1. Es decir, hacen un intercambio. De tal modo que me quede P1 sobre P2, T1 sobre T2. Ahora, T2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar por P1. Y así despejo P2. Perdón, y así despejo T1. ¿Ya? Entonces, T1 es igual a P1 por T2, o sea, la presión inicial por la temperatura final, sobre la presión final. Cuando ya tengo mis datos, los reemplazo, cancelo mis unidades iguales, que en este caso son las atmósferas, y pues al realizar la operación me queda la temperatura en grados Kelvin. Recuerden que para yo demostrar que este ejercicio está bien, yo necesito ver si se está cumpliendo la relación que me dijo la ley de Gay-Lussac. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Aquí me está diciendo que la presión 2 es de 5.1 atmósferas y la presión 1 es de 3.8 atmósferas. Es decir, la presión de 1 a 2 aumentó. La temperatura 2 es 540. Para yo decir de que la ley se esté cumpliendo, necesito de que temperatura 1 sea menor. Y pues matemáticamente, como lo vimos, si temperatura 1 es menor a 540. Entonces yo digo que en este caso, sí se está cumpliendo la ley de Charles. Seguimos con el... Un gas presenta una presión de 435 milímetros de mercurio. Recuerden que milímetros de mercurio es unidades de presión a una temperatura de 25 grados Celsius. Si la presión aumenta 75 milímetros de mercurio, ¿cuál es la temperatura en grados Fahrenheit? Me están pidiendo de que determine la temperatura en grados Fahrenheit. Y pues ojo con esta parte. Si la presión aumenta 75 milímetros de mercurio, voy a sacar mis datos. Tengo que temperatura 1 son 25 grados Celsius, es correcto. La presión 1 que son 435 milímetros de mercurio. La temperatura 2 en grados Fahrenheit que son mi incógnita. Ahora, me dicen que la presión final aumenta 75. Es decir, a la presión inicial yo le voy a sumar 75 y ahí yo voy a determinar cuál es la presión final. ¿Ya?
Entonces, por eso colocamos 435 milímetros de mercurio más 75. Cuando ya tengo mis datos, chicos, planteo mi fórmula y pues obviamente despejo T2. T2 va a suceder lo mismo que T1. ¿Cómo así? Fórmula P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Yo despejo T2 en este caso, me queda de esta forma. Pues T2 pasa a multiplicar por P1. Recuerden, es como en el caso de T1, para yo poderla despejar. Pero en este sentido va a ser pues del lado de T2. Voy a realizar diferentes pasos para poder llegar a esa fórmula principal. Ya eso lo discutiremos. Pero al yo despejar la ecuación, consigo esta manera. Cuando ya yo consigo despejar la manera, yo comienzo a reemplazar mis datos. Presión 2, que son 435 milímetros de mercurio más 75 milímetros de mercurio por 25, que es T1, sobre presión 1, que son 435 milímetros de mercurio. Cuando yo consigo esto y al realizar el proceso, me dice que la temperatura final es de 29.31 grados Celsius. ¿Esto qué me quiere decir, chicos? Realmente, a simple vista, yo veo que sí se está cumpliendo, porque me dice que si la temperatura aumenta, la presión pasó de 435 a 435 más 75, es decir, le estoy sumando más a esa presión inicial. Pues la temperatura también tiene que aumentar para cumplir la ley de Gay-Lussac. En este caso veo que la temperatura sí la está cumpliendo, pero no es el resultado que yo espero, porque yo lo quiero en grados Fahrenheit. Para poder convertirlo en grados Fahrenheit, necesito un grado Fahrenheit y pues aquí está la fórmula. Grado Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Al yo reemplazar la temperatura final en este grado Fahrenheit, yo multiplico 29.31 grados Celsius por 1.8 y luego lo voy a sumar con 32. Eso a mí me va a dar un resultado de 84.75 grados Fahrenheit. Y aquí damos por culminado el ejercicio, ¿ya? Entonces es importante que estén muy detallados en la parte de los enunciados y pues posteriormente también en las unidades que se estén solicitando. Ahora, para poder ustedes saber, o más bien, tener en cuenta cuando se les piden las conversiones de unidades, yo aquí las escalas de temperatura. Y bueno chicos, teniendo todo esto, damos por culminadas las tres leyes que sustentan a la teoría cinético-molecular.